El siguiente programa es apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio son de absoluta responsabilidad de quienes las emiten. El periódico digital www.fundamentalnoticias.com.bo presenta la revista informativa multimedia Contacto Fundamental, que junto a un equipo de jóvenes periodistas 2.0 le brindan noticias al instante, análisis, opiniones, deportes y mucho más. Bienvenidos a una nueva transmisión. Tratamientos médicos para ir a trabajar. Todas las empresas deben estar trabajando, decía Emmanuel Macron. Todas las empresas deben organizarse para facilitar el trabajo en remoto, decía. Además, Macron ha mencionado que se ha propuesto luchar día y noche contra la epidemia. Para hacerlo, todas las reformas se suspenden, comenzando por la reforma de pensiones. Hay una pausa importante respecto a medidas políticas allá en Francia. Ha señalado además, y este es un dato que llama la atención al mundo entero, tal como lo está escuchando, ha anunciado Macron la suspensión de la emisión de facturas de agua, gas, electricidad y alquileres para las empresas y una garantía estatal de $300 millones para préstamos bancarios. Esto para el sector empresarial. Ninguna empresa, sea cual sea su tamaño, correrá el riesgo de quiebra. Ningún francés y ninguna francesa quedará sin recursos, ha subrayado el presidente, quien dotará una ayuda de 45 millones a empresas y trabajadores. Es un momento difícil y que nadie puede predecir su duración con precisión. Cuanto más juntos rápidamente actuemos, antes nos superaremos esta prueba, decía Emmanuel Macron, presidente de Francia, quien está otorgando justamente esta ayuda a la población francesa luego de registrarse todos estos problemas de infectados en Europa. Bien, es uno de los últimos datos que le comparto a usted y que sin duda le van a llamar la atención. Son las 9 de la mañana con 18 minutos. Vámonos a una pausa comercial, amigos. Enseguida retornaremos con más de su revista Contacto Fundamental, ya lo sabe, www.fundamentalnoticias.com.bo, en Facebook Fundamental Noticias, en Twitter @fundamentalbol, en YouTube Fundamental Noticias, para que usted tenga la información de primera mano. Aguárdenos, amigos, ya retornamos con más información. Contacto Fundamental. Tu opinión es fundamental. Escríbenos o envíanos tu audio en WhatsApp al 767-44973 o escríbenos a nuestro Facebook Fundamental Noticias Bolivia. Síguenos en las redes sociales, en Twitter @fundamentalbol, en Facebook Fundamental Noticias Bolivia, en YouTube Fundamental Noticias. Infórmate al instante a través de nuestras redes sociales. Amiga, vamos en este, ya estamos bien tarde. ¡Vamos! Señorita, con cuidado mi puerta, por favor, al cerrar. Pero tu puerta también se estido, maestro. Ah, ya, sí, déjamelo, yo voy a cerrar la puerta. Baja. Yo bajo. Ya, joven, pero con cuidadito mi puerta, por favor, joven. Que no te suceda esto. Con Solo Puertas tienes el control de tu puerta en tus manos. Convertimos tu puerta mecánica en automática. Visítanos en la avenida Collasuyo número 682, esquina Mavivi, zona bajo Mariscal Santa Cruz, o llámanos al 791-35300. Búscanos en Facebook con Yuri Valeriano. Con Solo Puertas tienes el control de tu puerta en tus manos. Somos diversidad. Somos cultura. Somos dignidad. Somos lucha. Somos Radio TV Bartolina Sisa. Somos un país diverso, unidos por la señal de FM 99.4. Radio Bartolina Sisa es tu voz.
Seguimos las huellas de nuestros antepasados. RBS, líderes y mártires que entregaron sus vidas por nuestra libertad y soberanía. Radio Bartolina Sisa, 99.4. Radio Bartolina Sisa. Radio Bartolina Sisa, FM 99.4. Bartolina Sisa warmi, una radioemisora de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa. Tu opinión es fundamental. Escríbenos o envíanos tu audio en WhatsApp al 767-44-973 o escríbenos a nuestro Facebook, Fundamental Noticias Bolivia. Síguenos en las redes sociales, en Twitter, @FundamentalBol, en Facebook, Fundamental Noticias Bolivia, en YouTube, Fundamental Noticias. Infórmate al instante a través de nuestras redes sociales. Amiga, vamos en este, ya estamos bien tarde. Vamos. Señorita, con cuidado mi puerta, por favor, al cerrar. Pero tu puerta también se estido, maestro. Ah, ya, sí, déjamelo, yo voy a cerrar la puerta. Adiós, baja. Yo bajo. Ya, joven, pero con cuidadito mi puerta, por favor, joven. Que no te suceda esto. Con Solo Puertas tienes el control de tu puerta en tus manos. Convertimos tu puerta mecánica en automática. Visítanos en la avenida Collasuyo número 682, esquina Mavivi, zona bajo Mariscal Santa Cruz, o llámanos al 791-35300. Búscanos en Facebook con Yuri Valeriano. Con Solo Puertas tienes el control de tu puerta en tus manos. Y son las 9 de la mañana con 20 minutos en el país, amigos. Estaré en compañía de Contactos Fundamental a través de la 99.4, Radio Bartolina Sisa, frecuencia modulada, y por supuesto también a través de www.fundamentalnoticias.com.bo. Bien, ya lo que anunciábamos ayer, una entrevista muy caliente, Ariel, amigos de todo el país que nos están escuchando, una entrevista que le ha realizado María Galindo a la ex ministra de Comunicación Roxana Lizárraga, quien daba datos realmente que te llaman la atención. Uno de ellos haciendo mención a lo que pasaba el año pasado en lo sucedido en Sacaba y en Sencata con las personas muertas, justamente a razón de las protestas que se registraban. ¿Qué es lo que decía Roxana Lizárraga en la entrevista de La Barricada con María Galindo la jornada pasada? Revelaba estos datos de esos momentos tan difíciles que atravesábamos los bolivianos, personas que eran muertas justamente. Decía esto, de Sencata y Sacaba, qué es lo que pasaba en aquel momento, hacía referencia a este tema. Escuchemos lo que decía Roxana Lizárraga, ex ministra de Comunicación. Muy en el entorno. Cuando yo tomo esta distancia, tomo mis posiciones de hacer respetar el Ministerio de Comunicación, de hacer respetar la independencia de los medios, de que se respete al personal, de que sea profesional, de que pueda devolverse la libertad de expresión. De Sencata, se ha desinformado de Colomi, definitivamente. Cuando yo he sacado el artículo sobre sedición en la Universidad Católica en Página 7, ha sido el gobierno que ha presionado porque me saquen. Obviamente Página 7 también ha decidido sacarme y yo no me voy a latiguear sobre eso, pero ustedes también han presionado para que me saquen. A mí no me hablen de libertad de expresión. No me hablen de libertad de expresión. Nosotros, por lo menos yo puedo responder por mi gestión, María. Yo puedo responder por mi gestión.
¿De página 7? Sí. No a mí me han votado en tu gestión. Y cuando yo he sacado el retrato de Yanine Áñez, también el gobierno, yo he sacado el retrato de Yanine Áñez en diciembre, y el gobierno también ha bombardeado al periódico, porque a mí Isabel Mercado me ha dicho, mira, ya estamos, lo que pasa es que ya estamos cansadas. Sí, pero no hablaron nunca conmigo. Bueno. Deberías tú preguntar qué autoridades son las que bombardean y todo eso. Igual a mí, ¿me entiendes? Pero yo quiero aclarar la posición que yo he tenido. Puede darte lo mismo a mí ti, lo que me preocupa, pero lo que yo sí he hecho se desinformó. No lo de Colomi se desinformó. En ningún momento. Claro que sí. Se ha desinformado también por radios que eran piratas. Tú has amenazado con cerrar Causachuncoca. ¿Te parece que eso es libertad de expresión? No cerrar Causachuncoca. Tú sabes que varios de los dirigentes del movimiento al socialismo utilizaban los micrófonos de Causachuncoca para mentir. No solamente en el trópico de Cochabamba, sino también en el alto. Porque tú has utilizado los micrófonos para a enfrentar. ¿Está bien pero que tú se salga también a enfrentar? Mira, está bien que la gente se salga a enfrentar. La gente tiene derecho de protestar contra el gobierno de Yanine Áñez. Te van a quitar tus cocales. Yanine, la gente tiene derecho. La gente tiene derecho de protestar contra el gobierno de Yanine Áñez. Las personas que causan sedición, que son ¿Qué es la sedición, Roxana? ¿Qué es la sedición? Llevar a la confrontación sobrepasando las normas, las leyes. Me declaro ahorita mismo sediciosa. ¿Cómo no me voy a confrontar con Yanine Áñez? Que es un gobierno fascista. ¿Cómo no me voy a confrontar con Fernando Camacho, que es un fascista? Yo no te hablo en ese sentido, María. ¿En qué sentido? Te estoy hablando en el sentido, María, de que estos dirigentes, además de usar la mentira como un método, que lo han utilizado durante 14 años. Has usado la mentira como método, Roxana. Nunca la mentira. He preferido ser que la ministra cuando tú has declarado que la ministra de Salud estaba embarazada de Ramón Quintana, luego han tenido ustedes que disculparse en cabildeo porque eso era una mentira. Bueno, es que yo le creía a Amalia Pando, ¿no? La Amalia. Bueno, esa era una mentira. Bueno, pero esa era una mentira. Esa fue una mentira. Esa fue una mentira. Entre varias que tú lanzaste. No. Entre varias que tú lanzaste. Dime una más. Y no viviste ninguna consecuencia. Dime una viviste ninguna. Como ministra de Comunicaciones, muchísimas mentiras. No. Por ejemplo, la forma como se ha explicado lo de Sencata es falso. No. Roxana. Totalmente. Y la forma verídico, como has querido explicar lo de Sencata aquí es falso. No, y la forma como se han realizado es arrestos ilegales es falso. No, eso es María, falso, Roxana. ¿Sabes qué? Eso es Tú falso. tienes tu posición en este tema, yo te estoy contando mi versión. Te estoy contando mi posición el y lo derecho que yo he vivido a la vida y he visto. ¿Me es entiendes? una parte fundamental. Estoy totalmente de acuerdo. No se puede matar. Imagínate, para que veas qué tan de acuerdo estoy con esta tu posición, que cuando se convoca, cuando hubieron los primeros 5 muertos en Sencata, yo hablo con la presidenta Yanine Áñez y le digo, presidenta, esto es muy grave. Tenemos que hacer una reunión de gabinete de emergencia. Convocamos y me dice, convoca al gabinete de emergencia. Estaban todos los ministros presentes, porque habían los 5 muertos. El único que se molestó por la reunión fue el ministro Arturo Murillo, ¿no? Que delante todo el gabinete dijo que no podíamos llamar a esas reuniones de emergencia por 5 muertos, ¿no? Que me dejó impávida, y yo le respondí en esa reunión de gabinete, y ahí viene la primera fricción que tengo con esta autoridad. Te pregunto, Murillo. ¿por qué ¿no está Murillo de ministro de gobierno? Porque es la persona de confianza de Yanine Áñez, ¿no? ¿O porque es la persona de confianza de la embajada norteamericana? No. Con la embajada norteamericana tiene más que ver. Bien, es parte de la entrevista que se ha dado justamente entre María Galindo, de una radio colega, en el programa de Barricada, justamente dando datos alarmantes y que realmente a uno lo llevan a analizar y, por supuesto, a pensar muy bien qué es lo que está pasando. Eran 5 muertos, lo decía Roxana Lizárraga. 5 muertos. Y ella le había informado a la presidenta Yanine Áñez y le había indicado que debe haber un gabinete de emergencia y deben asumirse algunas medidas. Y el único de todo el gabinete que se molestó con esto ha sido Arturo Murillo, ministro actual, ministro de Gobierno,
justamente haciendo referencia a los 5 muertos. Le preguntaba quién es Arturo Murillo y lo dice Roxana Lizárraga. Es el hombre de confianza de la presidenta Yanine Áñez. Bueno, la opinión se la dejo a usted, mi amigo. Vámonos a una pausa recordando un poco justamente esta última parte que me llama mucho la atención. Habló la ex ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga. Se refirió a Sencata y Sacaba, a los muertos. La opinión se la dejo a usted. Ninguna consecuencia. Dime no una viviste más. Ninguna. Como ministra de Comunicaciones, muchísimas mentiras. No. Por ejemplo, la de forma como se ha Comunicaciones, no. explicado lo de Sencata es falso. No. Roxana. Totalmente y la forma como has verídico, querido explicar lo de Sencata aquí es falso. No, y la forma no es falso, como se han, no es falso. como se han Es que es tu realizado posición. arrestos ilegales es falso. No, eso es María, falso, Roxana. ¿sabes qué? Eso es Tú falso. tienes tu posición en este tema, yo te estoy contando mi versión. Te estoy contando mi posición El y lo que yo he derecho vivido a la y he vida visto. ¿Me entiendes? Es una parte Estoy fundamental. totalmente de acuerdo. Estoy No totalmente se puede de acuerdo. matar. Imagínate, para que veas qué tan de acuerdo estoy con esta tu posición, que cuando se convoca, cuando hubieron los primeros 5 muertos en Sencata, yo hablo con la presidenta Yanine Áñez y le digo, presidenta, esto es muy grave. Tenemos que hacer una reunión de gabinete de emergencia. Convocamos y me dice, convoca al gabinete de emergencia. Estaban todos los ministros presentes porque habían los 5 muertos. El único que se molestó por la reunión fue el ministro Arturo Murillo, ¿no? Que delante todo el gabinete dijo que no podíamos llamar a esas reuniones de emergencia por 5 muertos, ¿no? Que me dejó impávida y yo le respondí en esa reunión de gabinete y ahí viene la primera fricción que tengo con esta autoridad. Te pregunto, Murillo. ¿por qué ¿no es está cierto? Murillo de ministro de gobierno? Porque es la persona de confianza de Yanine Áñez, ¿no? ¿O porque es la persona de confianza de la embajada norteamericana? No. Con la embajada norteamericana ¿Cuál es tiene el más papel que ver. Está jugando la embajada norteamericana? Contacto Fundamental. Tu opinión es fundamental. Escríbenos o envíanos tu audio en WhatsApp al 767-44-973 o escríbenos a nuestro Facebook, Fundamental Noticias Bolivia. Síguenos en las redes sociales, en Twitter, @FundamentalBol, en Facebook, Fundamental Noticias Bolivia, en YouTube, Fundamental Noticias. Infórmate al instante a través de nuestras redes sociales. Amiga, vamos en este, ya estamos bien tarde. Vamos. Señorita, con cuidado mi puerta, por favor, al cerrar. Pero tu puerta también se estido, maestro. Ah, ya, sí, déjamelo, yo voy a cerrar la puerta. Bajes, baja. Yo bajo. Ya, joven, pero con cuidadito mi puerta, por favor, joven. Que no te suceda esto. Con Solo Puertas tienes el control de tu puerta en tus manos. Convertimos tu puerta mecánica en automática. Visítanos en la avenida Collasuyo número 682, esquina Madidi, zona bajo Mariscal Santa Cruz, o llámanos al 791-35300. Búscanos en Facebook con Yuri Valeriano. Con Solo Puertas tienes el control de tu puerta en tus manos. Tu opinión es fundamental. Escríbenos o envíanos tu audio en WhatsApp al 767-44-973 o escríbenos a nuestro Facebook, Fundamental Noticias Bolivia. Síguenos en las redes sociales, en Twitter, @FundamentalBol, en Facebook, Fundamental Noticias Bolivia, en YouTube, Fundamental Noticias. Infórmate al instante a través de nuestras redes sociales. Amiga, vamos en este, ya estamos bien tarde. Vamos. Señorita, con cuidado mi puerta, por favor, al cerrar. Pero tu puerta también se estido, maestro. Ah, ya, sí, déjamelo, yo voy a cerrar la puerta. Bajes, baja. Yo bajo. Ya, joven, pero con cuidadito mi puerta, por favor, joven.
Que no te suceda esto. Con Solo Puertas tienes el control de tu puerta en tus manos. Convertimos tu puerta mecánica en automática. Visítanos en la avenida Collasuyo número 682, esquina Mavivi, zona bajo Mariscal Santa Cruz, o llámanos al 791-35300. Búscanos en Facebook con Yuri Valeriano. Con Solo Puertas tienes el control de tu puerta en tus manos. Somos un país diverso, unidos por la señal de FM 99.4. Radio Bartolina Sisa es tu voz. Seguimos las huellas de nuestros antepasados. RBS, líderes y mártires que entregaron sus vidas por nuestra libertad y soberanía. Radio Bartolina Sisa 99.4. Radio Bartolina Sisa. Contacto Fundamental. Bien, son las 9 de la mañana con 36 minutos. Están en compañía de Radio Bartolina Sisa 99.4 y a través del periódico digital www.fundamentalnoticias.com.bo. Bien, lo decíamos antes de ir a la pausa, hay datos que realmente nos llaman la atención en respecto a lo que acontecía en Sacaba y Sencata, y por supuesto lo revelaba la jornada pasada la ministra de Comunicación, la ex ministra de Comunicación, mejor dicho, Roxana Lizárraga, respecto a qué pasaba al interior del gabinete. La opinión se la dejo a usted para que usted lo vaya comentando y lo vaya analizando allá desde su casita, y por supuesto también vea qué es lo que pasaba en aquella época de la voz de la ex ministra de Comunicación. Bien, y a esta hora de la mañana me acompaña el analista político Óscar Alfaro, a quien le doy la bienvenida. Óscar, qué gusto tenerte, reencontrarnos nuevamente. Muchas gracias, feliz de estar acá, ¿no?, en la casa, en la Bartolina. Hace unos 6 meses que no venía, ¿no? Feliz de estar aquí. Gracias, Óscar, por visitarnos. Bien, Óscar es analista político. Vamos a conversar un poco sobre el contexto nacional y, por supuesto, uno de los temas más importantes, el tema de las encuestas. Si bien, Óscar, hoy creo que la percepción de la gente, la vista, la visión, está justamente dirigida al conflicto del coronavirus, el tema de salud, de cuidarse, pero creo que ahí en el interior no descuidamos la parte política, la parte de lo que vamos a vivir el próximo 3 de mayo. Estamos prácticamente un tropezón de lo que van a ser el tema de las elecciones generales y, por supuesto, hay intenciones de voto, fotografías de momento. Ajá. Y llamaron la atención mucho lo que pasó el fin de semana. Arielito, tienes los datos ahí. Te pido por favor que nos vayas recordando un poquito cómo ha ido definiendo si es Mori para Unitel, para Bolivisión, para diferentes medios de comunicación, cuál es la intención de voto de las y los bolivianos si las elecciones fueran este fin de semana. Si las elecciones fueran este fin de semana, la intención de voto por lo menos lo refleja de la siguiente manera. Estaría a la cabeza Luis Arce Catacora con un 33.3%, seguido de Carlos Mesa con un 18.3%, Yanine Áñez con el 16.3%, en el cuarto puesto Luis Fernando Camacho con el 7.1%, Chi Hyun Chu con el 3.8%, más abajo en el sexto puesto Feliciano Mamani con el 1.9%, Tuto Quiroga desplazado un séptimo lugar con el 1.7% y el candidato por ADN 0%. Estos serían los votos en cuanto los datos, contando votos blancos, votos nulos y por supuesto los no sabe y no responde. Ya en una intención de voto sobre todos los válidos, solo válidos, estaría conformado de la siguiente manera. Luis Arce Catacora liderando el primer puesto con el 38.4%, Carlos Mesa con un 23.3%, Yanine Áñez con el 19.9%, Luis Fernando Camacho con el 8.1%, el candidato Chi Hyun Chu con el 5.8%,
Tuto Quiroga con el 2,2%, Feliciano Mamani con el 2% y el candidato por ADN 0,2%. Así estaría configurándose la intención de voto de los y las bolivianas. Bien, Oscar, ¿cuál es la lectura? ¿Qué es lo que está pasando con la intención de voto? Hay un porcentaje muy amplio del movimiento al socialismo frente al segundo, que vendría a ser Carlos de Mesa. A ver, como tú dices, esto es una radiografía, ¿no? Del momento, ¿no? Incluso si vemos los datos, las fechas, ¿no? De cómo ha hecho su medición Cies Mori, no tiene muy en cuenta, ¿no? La crisis del coronavirus, sino más bien está leyendo la parte de la corrupción, de todas las empresas quebradas que ha habido en este gobierno de facto, ¿no? En base a eso, hay una lectura sencilla de que se ha creado en el eje, especialmente Cochabamba, La Paz, el Alto, Oruro, un voto homogéneo, creciendo yendo hacia Lucho Arce, ¿no? El mismo fenómeno ha ido no tan fuerte, pero sí ha ido Carlos Mesa, y Áñez se ha estancado, ¿no? Con claros vectores para ir hacia atrás, ¿no? Para ir perdiendo votos. Y en cambio Camacho ya prácticamente ha desaparecido, ¿no? Nosotros tenemos una gran población entre Cochabamba, La Paz, el Alto, Oruro. En cambio, la votación en Santa Cruz es muy diferente, ¿no? Sí. Bueno, ahí también cambió, porque Luis Fernando Camacho estaba ganando y ahora es Yanine Áñez la que está subiendo en intención de voto. Hay que analizar también cómo es el electorado de Santa Cruz. No es tan seguro así cuando tienes las encuestas. Lo que ha pasado el año pasado es una clara muestra. Carlos Mesa estaba abajo en las encuestas, y en las elecciones, que lo han anulado, ha aparecido como primero, ganando increíblemente 2, 3 senadores ahí en Santa Cruz. Entonces Santa Cruz actúa de diferente forma, es muy hormonal, es muy inmediatista. De momento a momento, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces Camacho ya no les representa, ¿no? Al cruceño. Entonces buscan otra alternativa, que la tienen, ¿no? A Áñez fácilmente se traslada ese voto. Y también si Áñez no tuviera, puede volver a pasar este fenómeno del año pasado, que van a trasladar su voto a Carlos Mesa. Entonces, Valverde estaba diciendo eso, ¿no? En Unitel, de que Santa Cruz es el que decide las elecciones, cosa muy altamente falsa, ¿no? Valverde siempre le encanta jugar con medias verdades, ¿no? Las elecciones siempre han sido decididas en La Paz, el Alto, siempre ha sido así, el voto duro. Y los datos que nos dan La Paz, el Alto, todo esto es entre 40 a 50% apoyando a Lucho Arce, con tendencias a crecer. Esto preocupa bastante a los asesores, sobre todo, y a los partidos políticos de la derecha en general, porque dicen que no, esto ya están ganando en primera vuelta, ¿no? Claro, en un principio, yo recuerdo la intención de voto anterior, decían, bueno, sí, pero este es en primera vuelta, en segunda vuelta ganaría Carlos Mesa o Yanine Áñez, si estuvieran este tipo de encuentros. Pero ahora la visión ha cambiado totalmente luego de esta fotografía. ¿Por qué? Porque la mayoría, lo decían también estos analistas en los diferentes medios cuando presentaban las encuestas, decían que con este virtual resultado no habría una segunda vuelta. No habría. Pero ellos también manejan, ¿no? su discurso. También como analistas se disfrazan, ¿no? Porque ellos son también asesores de diferentes partidos, ¿no? No pensemos que son analistas independientes. No, eso ya acabó en Bolivia hace mucho, ¿no? Todo ya se ha polarizado. A ver, estos discursos que están llevando de que vamos a ganar en primera vuelta son para llevarnos al exitismo también, a la gente que apoya a Lucho Arce. Nosotros no deberíamos escuchar. No sé si has visto los escenarios, las proyecciones que han hecho. Si hubiera una segunda vuelta, Arce versus Mesa, Arce versus Áñez, ¿verdad? Sí, ganaría por 2 puntos, un punto de diferencia. Arce ganaría en todos los escenarios. Entonces ya parece insulso, ¿no? Ir a una segunda vuelta cuando en primera ya claramente podemos llegar al 40%. Entonces ya están moviendo sus piezas, ¿no? En base a esta radiografía, están moviendo ya las piezas. Lo primero, ayer ya estaban en reuniones presionando al tribunal para que las elecciones se suspendan hasta
bajo pretexto del coronavirus, ¿no? Que se lleve hasta diciembre, cosa de estirar todavía, aprovechando el aparato estatal de Áñez, porque imagínate todo esto y con unos meses más nos va a dar duro. No sé si has visto las campañas agresivas que tiene Áñez. Imagínate, vamos a estar 17 horas en toda la población en sus casas, y Áñez está, por redes, por ejemplo, está gastando unos 80,000, 90,000 bolivianos por día en YouTube, por ejemplo, que te pone las propagandas. Todo el mundo está queriendo ver un video y aparece Áñez en las propagandas. Es el dinero, es el poder del Estado, no sabemos de dónde está sacando. Lastimosamente ha vuelto los gastos reservados encima. Y lo denuncia constantemente Carlos de Mesa, ¿no? Constantemente que se está utilizando el aparato estatal para hacer propaganda política. No lo dice el MAS, no lo dicen los otros partidos, bueno, Jorge Tuto en su momento, pero lo dice más Comunidad Ciudadana. Exacto. De Carlos Mesa. Bueno, la sobriedad también, como hemos recibido, ¿no? Las encuestas, el MAS es... No nos confiamos ya en las encuestas, no, para nosotros puede ser una radiografía, por eso comparamos diferentes encuestas que existen, y en base a eso solo nos queda trabajar, porque ellos van a buscar alguna forma de darnos un golpe, ¿no? Hasta electoral, ¿no? Pero, a ver, Oscar, tú compartirás conmigo, Arielito también, y la gente que nos está escuchando a nivel nacional, a nivel mundo, que la campaña política ha dejado de ser direccionada hacia el movimiento al socialismo. Ahora es un intercambio entre Carlos Mesa contra Yanine Áñez, Fernando Camacho que participa ahí, Jorge Tuto Quiroga que aparece en algunos momentos, pero el MAS dejó de aparecer en esas peleas que tienen internas. Te lo decías y lo decías hace un instante. Comunidad Ciudadana es el primero en criticar el uso del aparato estatal. ¿Quiénes sacaron las fotografías, por ejemplo, los vehículos que estuvieron allá en la Ciudad del Alto? Placas del Ministerio de la Presidencia, y están los artículos, el deberlo publicado, indicando que se estaría utilizando lo que es propiedad del Estado para fines políticos. No lo está haciendo el movimiento al socialismo, lo está haciendo Comunidad Ciudadana. ¿Qué pasa en estos enfrentamientos, Oscar, luego de hablar y luego de escuchar ese discurso tan reiterativo, tan repetitivo de unidad? Claro, el movimiento al socialismo yo creo que está haciendo campaña, ¿no? Está mostrando lo que podría venir con Lucho Arce: estabilidad, economía, orden, ¿no? Toda la estabilidad que teníamos hace 14 años, ¿no? No se dedica a hacer guerra sucia en lo absoluto, ¿no? Mientras tanto hay un fenómeno que se explica por la famosa reunión que tenían en el comité cívico, cuando ya vieron que el MAS ya tenía una proyección muy grande. Entonces dijeron, todos los candidatos de la oposición fueron, como si fuera el comité cívico, no sé, la madre de la democracia, no sé, y fueron a decir que el que tenga menos votación debía bajarse, ¿no?, de las elecciones y activar el voto útil, ¿no?, que tienen entre la oposición. Es por eso que se explica la guerra que se están dando entre los tres. Hacen una guerra sucia. Yo estaba viendo cómo quieren utilizar al pueblo, a la gente del MAS para sus guerras. Un ejemplo, por ejemplo, el laboratorio de Áñez, que tiene un edificio completo de campaña. Creó, por ejemplo, no sé si has visto unas botellas de gel con la imagen de Camacho, ¿no? Sí. Eso fue hecho por el equipo de campaña de la Áñez, ¿no? Es una guerra sucia. No es de Camacho. No es de Camacho, ya se ha demostrado, ¿no? Pues sacaron 2 fotitos ahí y lo publicaron las primeras personas, los asesores de Áñez. Entonces, como dijeron, nosotros no atacaremos, ¿no?, a Camacho, entonces les daremos a la gente de las redes que lo publiquen. Entonces terciarizaron, ¿no?, la guerra que tienen entre ellos, ¿no? En cambio, Carlos Mesa es mucho más sobrio, más astuto, y es su clara forma de ser política. Está escondido y aparece, viene, da una estocada, se asusta, vuelve a su búnker, se queda ahí y listo, ¿no? En base a eso, en base a la campaña del no hacer nada, que tienes la imagen y no quieres hablar porque la vas a arruinar, se queda ahí oculto, y también está creciendo Carlos Mesa. Entonces, en La Paz hay que tomar en cuenta, ¿no?, que Carlos Mesa tiene la mitad de Lucho Arce, que es bastante, ¿no? Áñez y Camacho yo creo que han desaparecido, ¿no?, de aquí, de todo
¿Tú crees, Oscar, que llegado el momento, creo que para la primera semana de abril se ha vuelto a convocar una nueva reunión entre los líderes supuestamente de oposición, entre comillas, hablamos de los 7 partidos que son contrarios al MAS, para volverse a encontrar y volver a elaborar un nuevo plan de acción, si se podría decir de esa manera, de cara al 3 de mayo? Es decir, se analizará quién bajará, quién declinará de su candidatura, quién se retirará. ¿Tú crees que sea posible que en abril, la primera semana de abril, tal como lo anunció el Comité Cívico Pro Santa Cruz, porque será el encuentro allá, que exista un frente único o seguirán los 8? Es que es la misma naturaleza de la derecha, fragmentizarse, buscarse sus propios intereses. Es muy difícil porque cada grupo de estos tiene unas fuerzas por detrás. ¿Ya? Podemos decir Camacho, que tiene todas las logias, todas las instituciones cruceñas, tiene personajes oscuros que están detrás, ¿no? Lo mismo pasa con Áñez, lo mismo pasa con Mesa. Entonces, las personas, ¿quiénes están presionando a hacer esto? Porque es antidemocrático que todos se unan, que todas las ideologías contra el MAS, eso es bastante, le hace bastante daño a la democracia. ¿Quién está ahí? Está la iglesia, están las Fuerzas Armadas, está la policía, casi no tiene mucho que ver ahí, las embajadas, Estados Unidos y Brasil, que tiene mucho que ver aquí en el golpe por las aseveraciones, ¿no?, que nos hemos enterado, ¿no?, de Waldo Albarracín, etcétera, que ha habido en el golpe y que se ha corroborado con esta adenda ilegal que ha habido con el Brasil. Entonces estamos pagando, ¿no?, lo que nos han venido aquí a hacer el golpe, a apoyar a Áñez, ¿no? Yo creo que si el voto útil, si ya han promovido, a la fuerza los van a hacer bajar, y en este caso ese sería Camacho, ¿no? Obviamente Chiyun no creo que decline. Difícil, imagínate si con su partido mismo está aguerrido, peleando, difícil que quiera bajarse del carro, ¿no? Tiene mucho interés también de sus iglesias, etcétera, ¿no? Yo veo, por ejemplo, dentro de estas encuestas tenemos 3 partidos, ADN apareció al final, ¿no? Que tiene 0.2% en los válidos, porque ya contando ello tiene 0.0. Claro. Sería entre Carlos Mesa, Yanine Áñez, Fernando Camacho y Jorge Tuto Quiroga. De esos 4 personajes que tenemos, ¿tú crees que los 4 se unan para elegir a uno? En este caso, no sé, el mejor posicionado es Carlos Mesa. Yo lo veo muy difícil, por eso en su reunión dijeron que se iba a bajar el que tenía menos votación. En este caso nosotros vemos a Tuto Quiroga. Tuto Quiroga no quiere, y él insiste, ¿no? Pero es lo más posible, ¿no? Con mayores posibilidades de bajarse es Tuto Quiroga, pero uniéndose a alguno de los partidos específicamente. Yo creo que tiene una afinidad muy fuerte con Yanine Áñez y pueden unirse ahí. Pero lo difícil es, no sé, ayer estaba hablando la CONADE felizmente de que Áñez debería bajarse, que es la que tiene menos, que Carlos Mesa es el mejor proyectado. Es muy difícil que Yanine, imagínate si con todo esto, con todas estas tendencias que tiene Yanine Áñez a su favor en el oriente, aunque está bajando, hasta en Beni, hasta en su tierra está bajando, con todo este poder invertido, si se ha arriesgado con romper su promesa de no lanzarse a ser candidata, ¿vos crees que va a querer bajar después de que ha arriesgado tanto? No, yo lo veo muy difícil. Carlos Mesa imposible, ¿no? Yanine Áñez difícil, puede ser de Tuto. Ahora Camacho también yo lo veo difícil. Hay un escenario bien complicado de ellos, pero sí los van a presionar al voto útil, y sí vamos a ir a la segunda vuelta, va a ser muy complicado entre ellos, ¿no? Pero tienen que no les queda otra que unirse, porque con el escenario cambiaría después de, sí, en caso de que existiera una segunda vuelta, el escenario cambia. Me imagino que ahí sí va a existir unidad. Sí, pero no asociemos, no hagamos matemáticamente que todos van a votar ahí, porque a muchos les va a ofender que haya estas juntuchas, ¿no? Yo creo que un 2 o 3% podemos sacar después de eso. El MAS puede sumar ahí en segunda vuelta, y es muy posible que el MAS gane incluso por unos 5 o 6 puntos en segunda vuelta, y entonces eso están tratando de evitar. Lo están estirando, ¿no? Por eso quieren postergar las elecciones, pero
Yo estaba viendo, revisando en el mundo lo que está pasando, porque no somos el único país con elecciones bajo este contexto del coronavirus. Elecciones en España, elecciones en Francia, por ejemplo. Las elecciones en Francia les han proporcionado guantes, había una distancia de 4 metros para la gente para que vaya a votar, o sea, ha habido mecanismos, ¿ya? Han estado bajo consejos científicos para hacer las votaciones, no ha habido ni un contagiado, ha transcurrido todo esto, entonces puede. No hay que dejar, hay que cumplir con la ley, hay que cumplir con el cronograma. Y con el mandato que se da. Claro. Que es elecciones limpias, transparentes y democráticas. Exactamente. Estaban diciendo fraude y están viendo que las encuestas siguen la misma tendencia que ha habido en las elecciones del año pasado, entonces yo no sé de dónde han sacado eso va a ser terrible, ¿no? Al demostrar con la misma, y tal vez más votación del MAS, que no ha habido nunca fraude. Bien, son las 9 de la mañana con 55 minutos, el tiempo es muy corto acá en radio, amigos, y por supuesto conversar sobre esos temas es muy caliente y muy importante para que usted también conozca la realidad. Oscar, te agradezco mucho por visitarnos acá, que es tu casa, Radio Bartolina Sisa, y también a través del periódico digital Fundamental Noticias. ¿Será esta otra oportunidad, Oscar? No, muchas gracias, yo feliz de volver. Bien, gracias, Oscar. Lo estaremos invitando para hacer más análisis de todo lo que está pasando en el contexto nacional. Ariel, llegamos a la parte final. El agradecimiento siempre a la gente que está junto a nosotros. En Facebook nos encuentra como Fundamental Noticias, en Twitter. A partir de este momento, Contacto Fundamental se traslada al espacio digital. Continúa informando a través de nuestra página www.fundamentalnoticias.com.bo y visítanos en nuestras redes sociales, en Twitter, @fundamentalbol, en Facebook, Fundamental Noticias Bolivia, en YouTube, Fundamental Noticias, para tener noticias al instante. Hasta la próxima transmisión.